Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Decisiones. Me encuentro en este día con mis compañeras Jacqueline Varela. Buenas Hola, tardes, hola, buenas Jaque. tardes. Isabel Tierra Fría. Buenas tardes, Betsa. Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes. Y hoy nos encontramos con la presidenta de Coparmex, capítulo Querétaro, Beatriz Hernández Roja, con quien vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy agradecida con ustedes por esta oportunidad. Es un gusto compartir esta charla con mujeres trabajadoras destacadas también en su sector. Muchas gracias. Son 25 años, ¿no? Más de 25 años lo que llevas de trayectoria en el mundo empresarial. Sí, la verdad es que ya a mi edad ya se pierde la cuenta. ¿Cómo ha sido todo este andar? Porque se dice fácil, soy empresaria, pero para lanzarte, para empezar a ver papeleos, seguros, hacienda, es muy difícil. Y luego a veces sola es peor. ¿Cómo fue todo este andar? Sí puedo decir que soy una empresaria que no planeo ser empresaria, porque además yo tengo que poner el contexto que yo era una adolescente a principios de los años 80, salgo de la preparatoria, pues lo que sigue era la universidad. Sí tuve una decisión de vida muy importante, me casé joven, me casé a los 20 años, todavía no terminaba la universidad, y el mejor acuerdo que pude hacer fue no habrá niños, no habrá familia hasta que yo me titule, y entonces, bueno, eso se cumplió. Eso sí se cumplió. Qué bueno. Cuando estaba estudiando, pues vienen las necesidades económicas y entonces hago lo que se hacen muchos jóvenes hasta la fecha, estudiar y trabajar. Entonces yo empiezo a trabajar y antes de egresar me doy cuenta que la empresa para la que yo trabajaba, pues yo podía reproducir un servicio similar, me pongo de acuerdo con una compañera y entonces en ese entonces yo hago este énfasis, era el año 88, creo, y nadie hablaba de empresarios, o sea, empresarios era pensar en figuras pues de empresas muy grandes, en personalidades, y los demás lo que hacíamos era poner un negocio. Sí. No había el término emprendedor ni empresario para el común de los ciudadanos. Era, vamos a poner un negocio, vamos a poner una empresa. Entonces pusimos una empresa con toda, eso sí, comento yo, pues me gustaba la idea de hacerla formal desde el principio, porque además el mercado al que aspirábamos, que era pues grandes corporativos, porque era una empresa que dimos clases de inglés para ejecutivos varios años. Entonces, pues claro que nuestros clientes eran clientes corporativos. Entonces, necesitábamos una cara de lo que hoy le llamamos la formalidad de un negocio, y lo hicimos todo bien, nos empezó a ir muy bien, nos sorprendió lo bien que nos fueran los años, yo comento, los años del salinismo. Se firmaba por primera vez el Tratado de Libre Comercio. Había mucha expectativa para los comercios, obviamente, que obligarían a que sus colaboradores tuvieran personal bilingüe. Y entonces, pues sí, fue un campo fértil para nuestra empresa. Y así fue como por necesidad entré. Claro, esta historia tuvo sus altas y sus bajas. Viene el año 94 y entonces en el año 94, con el famosísimo error de diciembre, del 19 de diciembre, nosotros normalmente cerrábamos cursos a mediados de noviembre, porque empezaban ya los periodos vacacionales, estaba convenido con las áreas de recursos humanos y se reiniciaban clases ya iniciado enero o a veces hasta febrero. Pues en enero, febrero del año 95 no había pues nada, porque el país estaba en crisis. Y así me quedo yo con un niño de 4 años en la mano y un bebé de días recién nacido, porque mi hijo nació el 19 de diciembre del 94. Por eso tan precisa la fecha. Por eso lo recuerdo con tanta precisión. Y sin ingresos. Y además, en los siguientes meses,
todos recordaremos las famosas historias de terror de las hipotecas al doble, al triple. Los UDIs también. Porque se crearon los famosos UDIs justamente para renegociar deudas que resultaban casi impagables de todas maneras. Y bueno, esas son historias que al final no estaban, pues como, voy a hacer un paralelismo, como hace unos años no estaba previsto una pandemia, pues tampoco estaba prevista una crisis así, claro, de tal manera que los negocios cerramos. ¿Y cuáles fueron las decisiones que tomaste? Pues cerrar, el negocio se cerró porque no había clientes, o sea, no había más que Pero hacer. Tenías que levantarte. Tuvimos que, sí, liquidar algunos profesores que no eran de tiempo completo, pero de todas maneras siempre es terrible, es la parte más difícil de ser empresario, tener que dejar ir talento, personas que llevan el mismo sustento a familias, etcétera. Eso es lo más difícil. Fue muy difícil para nosotros y sin embargo pues tuvo que ocurrir porque era insostenible y entonces no fue difícil para mí volver a contratarme porque había estado yo en escuelas, contratarme para las universidades públicas. Yo de hecho entré primero como temporal y después me ofrecieron plaza en la Universidad Autónoma Metropolitana y ahí me quedé 8 años y luego en la UNAM ya por años yo hice, no con plaza, pero sí también trabajé para la UNAM, para los centros de idiomas de Mascarones y otro en la calle Tacuba, muchos años, más de 10. Entonces también esa fue una pausa, digamos, en mi desarrollo empresarial y en la que me quedé al 100% colaborando como profesora para las universidades, lo cual también me dio muchísimas satisfacciones. Ser docente es algo que me encanta porque yo por licenciatura yo soy docente, soy licenciada en enseñanza de inglés, que primera generación de la UNAM. Sí. Y bueno, pues lo el tema empresarial se había dado pues porque ese era mi sector, el área educativa en la que yo tenía esa especialidad. Pero más por una manera, o sea, yo lo había buscado más por una manera de ejercer la docencia, siendo independiente, que pensando en una formación empresarial. Y justo con los años me di cuenta que sí, que si yo quería volver a regresar a la iniciativa privada, tenía que profesionalizarme. Nos habíamos esforzado como docentes profesionales, en ofrecer un buen servicio, asegurarnos que los materiales didácticos que usábamos, las dinámicas, todo, pues fuera lo mejor que había en el momento, en la época. Ahora hay tantas maravillas que yo digo, ay, sí, nosotros hubiéramos tenido todos los recursos de internet que se tienen hoy, no los teníamos, pero resolvíamos. Pero lo que yo no tenía era una formación empresarial. Me había asesorado con lo básico de temas contables, desde luego contratas un contador, pero no necesariamente un fiscalista porque vas empezando. Temas de mercadotecnia lo habíamos hecho a feeling y nos había resultado. O sea, la verdad es que sí fue uno de esos garbanzos de a libra, porque realmente llegamos a tener mucho éxito en unos cuantos años. Pero después yo dije, si quiero volver a reiniciar u otro negocio, otra empresa, sí voy a necesitar algo más. Y con los años, justamente, pasan muchas cuestiones. Sí fue difícil ser mamá y trabajar. Yo creo que eso, justamente hace un par de semanas estuve en un foro con otras mujeres y fue muy interesante para mí descubrir que esa sensación, a pesar de 30 años después, sigue dándose en el que las mamás que trabajamos, cuando estamos en el trabajo, sentimos que le debemos al tema familiar, ¿verdad? Al hogar, y concretamente, sobre todo cuando hay niños, a la crianza de los hijos, tenemos ahí sentimos algo de deuda, y cuando estamos en la familia, sentimos que le debemos al ejercicio profesional, que no estamos dando todo de nosotros, que le robamos tiempo. En fin, yo decía, es como tener un pie acá y un pie acá y vas ahí
equilibrando nada más para mantener el ritmo. Y además de ser mamá, ser empresaria, bueno, es dedicarse a la profesión, también es ser esposa, ¿no? Son papeles que también son parte de todas las etapas que uno va Claro, pasando. desde luego. Sí, y además, bueno, yo insisto mucho en los tiempos porque sí hay un efecto cultural en cada generación. Y aunque si bien a mí me tocó ser de una generación que yo decía que somos como la de transición, la generación de transición, Sí. a mí me tocó sí todavía escuchar en la preparatoria esta frase de voy a estudiar mientras me caso. Mientras me caso. MMC. Que yo creo que eso ya no sucede, quiero pensar que eso ya no sucede, pero Sí, en yo mi también generación, quiero pensar lo mismo. en mi generación todavía eso se escuchaba. O también que la motivación para trabajar fuera del hogar era únicamente económica y no necesariamente por un gusto, un deseo de desarrollar pues el conocimiento que adquiriste en la universidad. Entonces, en mi caso particular, yo sí lo he dicho, sí fue por necesidad, pero ya que empecé a trabajar, la verdad es que le encontré todo el sentido y todo el encanto a ejercer justamente aquello para lo que yo me había preparado. Y además no me equivoqué en la elección de carrera. Tuve un cambio de carrera, también lo comento, porque luego de repente es bien difícil a los 15, 16, 17 años tomar una decisión que además todos los adultos nos encargamos de decir, piensa muy bien qué vas a estudiar porque es para toda la vida. Y yo digo, ay, por favor, hoy sí les puedo decir que a mis 58 años yo digo, pocas cosas son para toda la vida, pocas. Y entre ellas, por ejemplo, la elección profesional, sobre todo de la licenciatura, son herramientas básicas. La carrera que estudies te va a dar herramientas básicas porque de ahí ese es solo el punto de partida, no es el fin. Claro. Tu primera incursión en la universidad es apenas para... Una peinadita. Exacta, para que tengan las herramientas para seguir estudiando. A mí me llama la atención cómo combinaste esta situación de estudiar ya estando casada, o sea, porque pues recién casados me imagino que es un poco complicado porque dices, bueno, pues están recién casados. Y más en aquel tiempo, Betty. Exactamente. Porque dices, ¿no? Bueno, antes no te apoyaban tanto tal vez a muchas mujeres sus parejas, ¿no? O sea, tú tienes que quedar, ¿cómo fue eso? ¿Verdad? Absolutamente, sí. Absolutamente, exactamente, ¿no? Para empezar, sí hubo a mí quienes me cuestionaban si estaba yo segura de querer salir a trabajar, porque yo tenía una primera obligación que era cuidar mi hogar. A tu marido, ¿no? Exacto. Y casi ya te dieron, así lo voy a decir ya te dieron chance de ir a la universidad, pero además vas a ir a trabajar. Sí, y no voy a decir quiénes, pero en el ámbito familiar no falta una tía, no sé qué, de la familia política, que para qué les platico, ¿no? No era bien visto que yo claramente dijera, estoy trabajando porque necesitamos complementar el gasto familiar, porque no es suficiente. Entonces no era bien visto, por una parte de la familia no era bien visto que yo no atendiera mi hogar, y por otra parte la familia era, si lo vas a hacer, pero que no lo sepa nadie. Y la verdad, sí, qué triste. Eso era una carga con la que yo viví varios años. Eso era lo que te correspondía a ti, pero la otra parte, yo sé que estamos hablando de ti, pero la otra parte es, bueno, tengo que ayudarle a mi marido, esa parte sí se podía presumir o no, o también tenía que no era presumible, era sí sucede, pero con discreción. No era presumible. Yo aporto, pero... Sí, porque sí. No, porque era como desprestigiar la figura del marido, ¿no? Y yo creo que esos temas hoy, a mí me encanta lo que yo veo de las nuevas parejas. Sé que todavía muchas tienen que aprender a dialogar, pero en general lo que hoy decimos es, o cuando menos lo que a mí me gusta decirle a otras jóvenes es, chicas, lo que ustedes decidan está bien. ¿Quieren estudiar una licenciatura? Bien. ¿Quieren irse a un posgrado? Bien. ¿Quieren combinar alguna de estas dos opciones
con la vida de pareja, bien. ¿Quieren combinarla con otra opción que es obviamente la maternidad? Bien. Sí y solo sí. Primero, les convence a ustedes. Y segundo, si hay más de una persona involucrada, si están logran un acuerdo con la otra persona. Que es muy O sea, diferente un todo acuerdo a se un pedir puede. permiso, ¿estás de acuerdo? Claro, O sea, es que es toda la diferencia. Sí. Una cosa Sí. es hacer acuerdos Ujú. y otra cosa es pedir permisos o pedir perdón, porque casi en algunos momentos, y hablo sí de mi experiencia personal y de muchas que yo conocí contemporáneas, en las que además de todo tenemos que sentirnos un poco avergonzadas justamente porque estábamos dejando de hacer algunas cuestiones en el hogar. Ujú. Y yo respeto muchísimo cuando me cuido de decir normalmente trabajar fuera de casa, porque el trabajo del hogar es muy cansado. Y yo respeto Y no se acaba jamás, muchísimo no se acaba el jamás. trabajo del hogar. Por eso también digo, si alguna mujer dice, yo decido en comunión con mi pareja, que el rol de él es el del proveedor y el rol mío es el de cuidado de labores domésticas, crianza de los hijos, etcétera, que puede parecer un modelo más tradicional. Si la pareja está convencida, perfecto, eso Claro. suena muy bien y me encanta porque ahí también hay mucho desarrollo y una responsabilidad enorme. Pero si eso no te es suficiente y si tú dices, yo sí quiero explorar, pues para eso estudié, o sí tengo necesidad y tengo que salir a trabajar y generar ingresos, etcétera, etcétera, pues tampoco es nada para avergonzarse y simplemente también hay que redistribuir las labores que no se acostumbraba en mi generación. Hay que regresarnos tantito. Hay algo que sí yo creo que es importante que sepamos. ¿Quién es Beatriz? ¿Dónde estudió? ¿Y cómo fue su niñez? Pues mira, tuve muy linda niñez, realmente. Soy originaria de la Ciudad de México. Nací en el mero centro porque mi familia vivía en la famosa colonia Roma. Ay, tan bonita. Y sí, ahí viví hasta los 8 años. Era una casa que fue de mis abuelos. Y después mi familia, mi papá, mi mamá decidieron, pues, cambiar de casa, etcétera, etcétera. Un gran esfuerzo que hicieron mis padres, porque éramos 5 hijos. Y mi padre médico, que adorado a mi padre hermoso. Y mi mamá, una mujer muy trabajadora también, en ese esquema que decimos, dedicada al hogar, sí. pero en serio era dedicada al hogar, lo hacía bien. Después nos cambiamos al Estado de México, a la zona norte metropolitana, el área de Satélite, si alguien la conoce, pues ahí viví hasta los 20 años que me casé y luego ya estuve pues en un peregrinar de casa en casa en rentas hasta que justamente mi entonces marido y yo nos embarcamos en esta casa que les comento y con un crédito hipotecario que después acabó bastante complicado. ¿Tú te veías empresaria? ¿Cómo te veías de pequeña, No, digamos? Empresaria a no. lo mejor con el rol que tenía tu mamá, ¿te veías igual a ella, diferente? O como médico. Qué interesante. Como médico también. Bueno, sí, como hija de médico de los Reyes me trajeron mi maletín de mi alegría de doctora. Sí, y yo sí, fuera sí. muy feliz con eso. Entonces, en ese entonces declaré que iba a ser doctora. Pero cada vez que había que me tenían que inyectar, yo lloraba mucho y cada vez que veía sangre me desmayaba y dije, no, de eso no es para mí. Que el momento de elegir carrera para muchos adolescentes puede ser trágico, puede ser hasta trágico, de angustiante hasta trágico, porque es mucha la presión. Entonces yo lo que les digo es fluyan con algo que les gusta, aprendan, sean serios en la universidad, aprendan a lo que van, apréndanlo bien, pero son herramientas, después van complementando con otras cosas que ustedes ya conforme vayan haciendo un desarrollo laboral, vayan necesitando, ¿no? Claro. Beatriz, ¿cómo era la convivencia con tus hermanas? Ay, muy buena. Bueno, como hermanas nos peleábamos en serio, nos dejábamos de hablar, nos hacíamos lo que se llamaba la ley del hielo. No, entonces 2 de nosotras no nos habíamos peleado con las otras 2 y entonces nos dejábamos de hablar y ya para la merienda ya estábamos tan
tan amigas como siempre. ¿Compartían habitación, supongo? Sí, porque precisamente por eso fue el cambio de casa. Teníamos una casa de espacios muy pequeños y llegamos a compartir la habitación las 4 hermanas. Las 4 hermanas estábamos en la misma habitación. Ya tengo el quinto, es mi hermano, que a él le tocó todas las de ganar, mi hermano Armando. El más chico. Aparte único. Exacto, porque cuando nace mi hermano es cuando mi familia dice, no, él no puede estar con las niñas y entonces hay que buscar otra casa. Entonces todas, ay, gracias que nació el hermano. Después de que estuvo nuevamente en la academia, ¿cuándo cuando toma nuevamente la decisión de volver a crear la empresa? Ya también con toda la experiencia que tenía, nos contaba que con pues lo que decía, ay, esto le falta, esto acá, ya también con más conocimiento. Claro. ¿Cuándo fue ese momento? Es bastante circunstancial, es más por un tema familiar. La realidad es que, pues como todas las parejas, sí tuvimos, no todas, como muchas parejas tuvimos desacuerdos y de manera personal, porque cada pareja es diferente, nosotros no pudimos resolver nuestras diferencias, que sí se agravaron mucho con el tema económico, porque sí fueron épocas muy, muy difíciles. Continuamos casados varios años, yo estuve casada 16 años. Y lo mejor de esa época justamente, y lo digo de corazón, no porque me sienta obligada a decirlo, lo mejor fueron mis hijos, absolutamente, pero también fue una época de mucho desgaste de todo tipo, físico y emocional. Y cuando finalmente nos separamos, y años después conozco a otra persona, y que es mi actual esposo, y cuando él nos propone a mis hijos y a mí, pues formar una familia, él tenía ya una empresa, una industria de termoformado de plástico y en Ciudad de México, y dijo, pues yo estaba buscando clientes en Puebla, ya he trabajado también en Toluca, y me gusta mucho Querétaro, y ahí también hay posibilidades. Entonces así como que yo rápidamente dije, no, pues Querétaro. O sea, Querétaro está hermoso. Sí. Pues a Querétaro. Y entonces, bueno, pues así, más o menos así se tomó la decisión. Y 6 meses después estábamos en Querétaro. Llegamos el 9 de agosto de 2006 a Querétaro. Ah, pues qué padre. Oye, Beatriz, yo te quiero preguntar en todo esto que nos has comentado y lo que has trabajado como mujer, como profesionista. Me gusta hacer esta pregunta porque, bueno, vamos a tener a la primera mujer presidenta. Entonces, para ti, ¿qué significa, más allá de cuestiones partidistas, qué significa este momento de que haya una mujer presidenta y tú cómo ves, cómo vislumbras que sea efectivamente que la mujer se potencialice aún más del trabajo que ya se viene realizando en tu experiencia y desde tu punto de vista como presidenta de la Coparmex? Yo creo que cada vez que sabemos de un espacio, un grupo humano, una colectividad, una empresa, una institución que nunca ha tenido una mujer encabezándola, y llega esta primera mujer a esa posición de liderazgo, siempre es de celebrar. Siempre. Lo comentábamos antes de iniciar esta entrevista en el tema, por ejemplo, de las organizaciones empresariales, y llevamos muy bien la cuenta de cuál fue la primera en lo local, ¿no? Afortunadamente hoy en Querétaro sabemos que somos varias mujeres al frente de organizaciones empresariales. A mí no me toca ser la primera mujer al frente de Coparmex Querétaro. Me da mucho gusto saber que soy la segunda, porque ya nuestra primera presidenta, Lorena Jiménez, hace 5 años, pues justamente fue quien cambia el paradigma. A nivel nacional todavía no se ha cambiado ese paradigma en nuestra confederación, y probablemente en cualquier momento sea ya, porque cada vez hay más. Venimos así, me enorgullece ser de la generación que me tocó ver el 0 mujeres, empezamos a hacer 2, 3, 4 y empezamos ya a sumar. Eventualmente esperaríamos justamente eso, una paridad, y no tanto
por una cuestión de cuota. Ujú. Antes de tener la oportunidad de presidir Coparmex, estuve 4 años de presidenta en la Asociación de Pymes Industriales de La Querétaro. primera, ¿no? Tengo entendido. La primera mujer. mujer, sí, exactamente, qué bien que lo recuerdas, Isa. Regresando a lo de la presidenta electa, en ese sentido, claro que se celebra, siempre, por eso digo, la primera que llega a un espacio en el que no hay antecedentes de haber ocupado una mujer esa posición de liderazgo, claro que es de congratularnos todas las mujeres. Creo que es muy pronto para saber cuántas diferencias puede hacer su carácter y sobre todo desde la visión de mujer aportar justamente para mejores condiciones para las mujeres. Sabemos que es una mujer muy preparada, eso me da mucha confianza, me gusta que sea así, que justamente porque eso puede diluir un poco los comentarios que sean en el sentido de que es únicamente un tema de relaciones públicas, lo que sea. No, claro que la mujer tiene toda una carrera política, particularmente tiene una carrera política, y así ha aprendido, porque además a lo largo de su vida también pues, ha estado en temas de la academia. Entonces, yo creo que es un perfil muy completo. Bueno, ya estamos a punto de terminar, se nos está acabando el tiempo, pero sí queremos 2 cosas. Yo creo que compartimos lo mismo. Una es que nos platiques brevemente, ¿eres una mujer feliz? Y 2, un mensaje que le puedas dar a las mujeres que como tú buscan lograr un peldaño, un espacio, no para ser reconocidas, pero sí para aportar y para ayudar a que nuestro estado y nuestro país crezcan en manos de una mujer. Esas 2 son las últimas cosas que nos damos. Gracias. Sí, yo soy una mujer plena, muy agradecida con la vida, de todas las oportunidades que me han permitido justamente tener una vida bastante balanceada. Y balanceada puede no sonar tan glamoroso. Uh-huh. A lo mejor muchas personas tendrían la expectativa de tener una vida sobresaliente en algo. A mí me gusta el concepto de balance o de una vida integral. He tenido mis momentos en la vida, justamente, que ya hablábamos de otras épocas, en las que me he dedicado cabalmente al ejercicio académico, por ejemplo, siendo parte yo de una organización. He tenido mis momentos de ser empresaria, crear empleos para otros, liderar estos equipos. También ha sido un gran conocimiento el que he adquirido, unas grandes experiencias. He tenido mis momentos de ser madre, mis momentos de ser esposa, de manera integral. La maternidad es algo que tampoco es fijo, también tiene evoluciones. Entonces, ver a tus hijos, atenderlos desde el nacimiento y luego en la infancia, en la adolescencia, dan diferentes rostros y diferentes oportunidades de ejercer tu maternidad. Con tantas oportunidades de escenarios diferentes, de actividades diferentes, de aprendizajes tan diversos, pues cómo no me voy a sentir yo más que bendecida. Me siento muy, 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 muy contenta de tener toda este mundo este cúmulo de experiencias. De experiencias, exactamente. Y platícanos pues, ¿qué le dice a usted a las mujeres? Un consejo, un mensaje como empresaria, como mujer, como mamá, y no sé, a lo mejor próximamente abuela, porque pues ya... Claro, desde luego, pues, y abierta a lo que venga. Es muy importante, creo que si hay un sello en mi vida, que es el común denominador, es resiliencia. Pero no solo en mi vida, me parece que en la vida de todos los seres humanos. Más bien es cómo vives esa fortaleza. Si la vives desde la víctima o si la vives desde el fluir las circunstancias adversas, pensando en que por algo suceden
y algo bueno están dejando como huella en tu vida. Como aprendizaje. Creo, sí, y para mí esto que estoy diciendo, que creo que nunca lo había formulado así, justamente es porque creo que en un cambio generacional entre mis abuelas y mi generación, las mujeres estábamos concebidas, y así me lo expresaron, insisto, mis abuelas y las mujeres de la generación de ellas, tú lo comentaste, es tu cruz. Agárrala y abrázala. Había todo el vocabulario estaba construido para servir, ¿no? sufrir, También sí, servir. sufrir Claro. todo. Abnegada, ¿no? la abnegación, sí, yo recuerdo. Hasta había una palabra que calificaba a las mujeres en ese momento, de esa abnegación. Claro, y muchas frases, por ejemplo, recuerdo a una de mis abuelitas comentando que acababa de nacer su bisnieto, no sé qué, bisnieta, porque dijo, ay, pobrecita es mujer, Ay, y le toca sufrir. O sea, estaba predestinado, a las mujeres nos toca sufrir. Y hay una enorme diferencia entre enfrentar las adversidades y sufrir. Claro. Sí, claro. Una cosa es enfrentar las adversidades que vienen como viene el aire, porque es parte de la vida. Y hombre y mujer. Porque es parte de la dualidad de la vida. Sí, claro. Hay vida y hay muerte, hay luces y hay sombra, y hay obviamente momentos para gozar, para reír, para cantar, y hay momentos de dolor por diferentes circunstancias. Hay de todo, pero que no te quedes justamente en que tu destino es obviamente el de la víctima. Lo que puedas cambiar, cámbialo, buscando siempre ser justamente la artífice de tu destino, y no necesariamente la víctima de las circunstancias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por esta entrevista. Gracias a ustedes, de verdad, qué lindas. Muy Muchas rico, gracias. la verdad. Nos hubiera encantado Sí. seguir más tiempo, pero pues no tenemos mucho. Fue muy que digamos. ameno. Sí, Exactamente. Muchas gracias, Jacqueline, Gracias. Isabel, y nos vemos en otro programa de Decisiones próximamente.